Bueno, de regreso. Vamos entonces a saludar a nuestro invitado, el senador de la República, Roy Barreras. Creo que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida y con él vamos a hablar de varios temas en esta mañana. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Muy buenos días a todo el equipo de Aquí Estamos, a los internautas. A esta hora es un placer compartir con ustedes estos minutos. Hemos tenido algunos problemas de conexión, pero si falla me conecto en otro aparato o en el teléfono móvil. Listo, señor. No supe cómo presentarlo, senador. Sé que ya no está en la U, entonces siempre los presento de qué partido. No supe cómo presentarlo y entonces lo dejé así nomás como senador de la República mientras completamos la información. Pues yo soy hoy un senador independiente, no milito en ningún partido, pero me puede presentar como médico cirujano o como hincha de Independiente Santa Fe. Bueno, muy bien. Robinson, el senador Barreras. Senadores, con los buenos días, quisiera comenzar primero por la noticia del día en Colombia. Eh, Ese calificativo, esa metáfora mal usada del ministro de la Defensa, Diego Molano, de calificar a los menores de edad como máquinas de guerra. Ya un colega suyo dijo que iba a promover un debate de moción de censura en el Congreso. Su análisis, por favor, de esta situación tan puntual y lamentable. Bueno, para las familias colombianas y los padres de familia que acompañan esta emisión de Aquí Estamos, de este ranchenato. Los niños no son máquinas de guerra, los niños y niñas son niños, son niñas, y en este caso son víctimas del cruel delito del reclutamiento forzado. Son familias campesinas en zonas abandonadas por el Estado, que no tienen futuro, donde los grupos criminales incluso a veces amenazan de muerte a los padres y secuestran a sus hijos. En otras ocasiones el hambre y el desespero hace que los muchachos adolescentes sin ningún futuro se empleen a cambio de cualquier dádiva, limosna o medio salario en el único oficio que les ofrecen, que es el de vincularse a estos grupos ilegales. Y por supuesto estos criminales, empezando por Gentil Duarte, los ponen al frente y les causan la muerte, y les causan este daño terrible. Son víctimas dobles cuando el Estado, en lugar de rescatarlos y protegerlos, pues los mata, los bombardea, como denunció hace 2 años en el Caquetá. En ocasiones, cruelmente, sabiendo que había menores abajo, les tiran las bombas encima y matan a los niños de 12 años, de 13 años. Matar niños no es un éxito militar, es un fracaso del Estado. Y lo grave de la afirmación del ministro, hay varias cosas graves. Primero, que él pone como ejemplo que ha habido menores de edad que después crecen y se vuelven criminales terribles, como el Mono Jojoy o como Gentil Duarte. Eso significa que le manda el mensaje a los soldados que hay que matar a los niños antes de que crezcan. Y eso hacían los paramilitares cuando degollaban niños en San José de Apartado, que porque cuando crecieran iban a ser guerrilleros. Es un mensaje absolutamente cruel que no habíamos oído nunca en la historia de las instituciones colombianas. Sugerir que hay que matar a los niños para que no se vuelvan guerrilleros es absolutamente cruel. La historia de la humanidad ha conocido casos como ese. El más conocido bíblico es el de Herodes, que mandó matar a todos los niños antes de que creciera alguien que le disputara el poder. Pero pues que un ministro de Defensa diga eso solo significa algo que es lo más preocupante, y es de fondo, de mucha profundidad. Significa que el régimen que nos gobierna, el régimen de Uribe Duque, considera que vale la pena matar, que es válido matar a cualquiera, inclusive a los niños y a las niñas, para sostenerse en el poder. Es decir, es una dialéctica de la guerra, del enemigo, donde todo aquel que piense distinto es un enemigo, y eso autoriza a los soldados, porque lo único que hacen es recibir órdenes. ¿Qué hace un capitán de un helicóptero de esos o de un avión? Pues obedecer las órdenes. ¿Quién le da las órdenes? Los políticos. Los políticos como el presidente de la República o los que reciben las órdenes del expresidente Uribe, que son todos ellos. Entonces, al recibir las órdenes de que pueden bombardear niños, de que pueden matar inocentes y disfrazarlos como falsos positivos, que pueden dispararle a la protesta social en Bogotá, pues estamos al borde de una dictadura. Si usted además de eso le suma en la política el proyecto escandaloso de cancelar las elecciones que está impulsando el gobierno, está impulsándolo con los alcaldes, con los gobernadores,
porque tienen miedo, saben que van a perder el poder en el 2022 y se están atreviendo a hacer un golpe de Estado constitucional, que no se le ocurrió ni a Maduro. Trump inclusive lo alcanzó a mencionar y le llovió piedra, porque pues es que no hay democracia si patean el tablero, si cancelan las elecciones del 2022. De manera que sí estamos en una deriva autoritaria que pone en riesgo la democracia y los derechos de todos. Los medios de comunicación son víctimas de eso. Los están comprando los grandes grupos financieros, los están presionando, los están vetando, sobreviven de milagro en espacios de la red como estos y en los medios tecnológicos modernos que les permiten escapar a esas presiones, pero los medios de comunicación también están en riesgo. Estamos en las puertas de un régimen dictatorial. Senador, muy buenos días. ¿Cuál es su posición o su opinión frente a las afirmaciones que hacen que realmente ellos cuando realizan este tipo de operativos no están seguros y no saben a ciencia cierta si hay o no menores en estas zonas y que realmente pues los únicos culpables aquí son estos grupos que son los que reclutan a los niños y a los jóvenes para que ingresen a sus filas? Pues la respuesta es muy sencilla. Imagínese usted si entrara un policía legítimamente tratando de cumplir con su deber a un banco porque le dicen que hay una atracadora dentro y le dan la orden de que dispare, y como no sabe si hay niños o señoras o ancianos, entonces le dispara a todo el mundo y mata a todos los clientes del banco, y después sale y dice, no, es que yo no sabía si había niños o niñas en el banco, y el culpable es el atracador. No, el atracador es culpable de su delito, el Estado es culpable de bombardear niños, y eso está prohibido en el derecho internacional humanitario, porque son víctimas. El Estado lo que tiene es que rescatarlos y antes de eso protegerlos a esas familias campesinas que no tienen futuro para que no se vean sometidos al abuso terrible de los grupos ilegales. Por supuesto que Gentil Duarte es un criminal, fue el primer desertor del acuerdo de paz, se dedicó al narcotráfico, hay que someterlo, hace bien la fuerza pública en perseguirlo, todo eso está bien, pero lo que no se puede es, sabiendo que hay niños abajo, tirarles las bombas. No, para eso hay montones de operativos de distinta naturaleza, helicoportados, terrestres, es decir, los hombres de la guerra les pagamos los ciudadanos para eso, para que den de baja a los delincuentes o los capturen. Pero ¿cuál es el resultado de la operación? ¿Acaso capturaron a Gentil Duarte? ¿Dónde está Gentil Duarte? ¿O lo dieron de baja? No, el éxito militar no es tener unos niños y unas niñas en la morgue, eso es el fracaso del Estado. Senador, claro que como ciudadanos debemos confiar en las instituciones, es lo que nos dicen siempre y escuchamos siempre, pero con tantas cosas que pasan en este país, uno a veces como ciudadano pierde un poquito la fe, la esperanza, y especialmente lo que pasa en las zonas rurales, a veces de lo que nos enteramos aquí en el interior es por ahí el 10%. En este momento avanzan las investigaciones, se espera que Medicina Legal determine si efectivamente había o no menores de edad, es lo que entiendo, que las identidades de las personas que murieron en el bombardeo y poder establecer sus edades. Pero ¿cómo saber, senador, si lo que nos dicen a nosotros realmente fue lo que pasó allá en un campamento guerrillero, en selvas del Guaviare? ¿Cómo confiar en que no va a haber manipulación de uno y de otro lado y que el informe final que vamos a conocer realmente dice la verdad de lo que ocurrió en el bombardeo? Usted tiene toda la razón, pero déjeme resalto su primera frase. Claro que hay que confiar y apoyar a nuestras fuerzas militares. Lo que ocurre es que las fuerzas militares son un aparato que obedece órdenes. ¿Quién le da las órdenes? Los políticos que gobiernan, los culpables de las órdenes equivocadas, por ejemplo, de los 6.402 falsos positivos, inocentes asesinados y disfrazados para que los colombianos creyeran que estaban ganando una guerra, son los políticos que dan esas órdenes. Esos son los primeros responsables. Dicho eso, usted también tiene razón en que en esa zona selvática donde nadie ha podido tener acceso, ni los medios de comunicación, ni ninguna autoridad civil, al sitio del campamento, la manipulación de la escena, del bombardeo, pues es absoluta. Yo por eso exigí ayer que se cumpliera el protocolo de Minnesota especial para estos casos. Pero por supuesto es muy fácil esconder las pruebas y esconder, como hicieron en el caso del Caquetá. Es que hay que recordar que solo cuando yo hice públicas las necropsias de los niños y niñas que murieron en el bombardeo en el Caquetá fueron reconocidas por Medicina Legal. Pasaron 3 meses entre el bombardeo y el momento en que yo di a conocer las necropsias y las tenían congeladas, guardadas en un archivador.
Le habían ocultado a los colombianos que lo que dijeron que era un éxito militar era la muerte de unos niños y niñas en un campamento. Y aquí parece que se repite la historia. ¿Qué sabemos hoy? Un asunto que ya es grave. El 2 de marzo, el ministro de Defensa anunció el éxito militar con la baja de 10 guerrilleros y no reportó ningún menor de edad, ninguno. La segunda cosa que es grave es que solo cuando los familiares dicen tenemos una decena de niños y niñas, una docena casi, desaparecidos, que eso es lo que sabemos hoy. Hoy lo que sabemos es que había unos menores en ese campamento y están desaparecidos. No sabemos si están heridos, vivos, muertos o en la selva, no sabemos nada. Cuando eso es denunciado por los familiares apenas hace 48 horas, entonces ahí sí aparece el primer reporte, donde una menor de edad, Dana, de 16 años, está en la morgue de Villavicencio. Y hay otros cuerpos irreconocibles, destrozados, porque esas bombas vuelven pedazos a los cuerpos. Es muy duro decirlo, pero así es. Las identificaciones solo pueden hacerse con ADN, con fragmentos de cuerpos. Ese es parte del protocolo de Minnesota. Entonces, el hecho de que hayan escondido el 2 de marzo que había menores implica una tercera conclusión que también es muy delicada. Eso significaría, cuando el ministro dice que hay que esperar que la fiscalía diga si eran menores o no, significa que ordenaron el bombardeo sin haber hecho ninguna inteligencia sobre el campamento. Significa que bombardean como el asaltante que le digo en el banco imaginario y entran a disparar sobre los ancianos y los niños y las niñas sin averiguar quién hay adentro. Por supuesto que eso no ocurre. Un operativo de esto no es improvisado, y si es improvisado es un error estratégico. Hay estudios antes, días, semanas, meses, para saber quiénes son los que están en ese campamento. Y por supuesto, está claro que si hay menores, si hay niños, si hay niñas, pues no se pueden soltar las bombas encima de los menores. Sean los que sean, pueden haber niños o niñas, mire lo que le pongo en consideración, que pueden ser lugareños, hijos de campesinos, de la señora que les cocina o les lleva la comida. Son niños, o sea, no los pueden bombardear. Y además el hecho de que estén en la zona tampoco significa que todas esas familias son guerrilleras. Lo que significa es que todas esas familias están abandonadas por el Estado y tienen que sobrevivir. Y lo que les llueve no es el apoyo del Estado, sino bombas en la cabeza. Esa filosofía de la guerra, que ha llegado a este extremo, de decir que los niños son máquinas de guerra y que hay que irlos matando chiquitos antes de que crezcan, es horrorosa, verdaderamente es el horror. Y a mí me angustia que le transmitan, repito, a nuestros soldados y policiales esa orden, ese mensaje, porque ellos pues reciben ese mensaje y terminan creyéndolo. Es lo que los colombianos llamamos el lavado de cerebro, que se los dan también en las escuelas de formación, con lo que llaman las guerras de quinta generación, que dice que los periodistas o los que están en las redes o los críticos en los podcasts son combatientes contra el sistema con las armas de los computadores y del internet. Y entonces el policial, el soldado, oye eso y dice, ese periodista es un enemigo, le puedo disparar. Ese campesino es un enemigo, le puedo disparar. Ese niño, cuando crezca, va a ser guerrillero, lo puedo bombardear. Es un lenguaje de la guerra absolutamente inaceptable. Senador, Bogotá también atraviesa por una situación de inseguridad bastante preocupante. Y más preocupante aún, esa fricción que hay entre el diálogo institucional de la alcaldesa Claudia López y la Policía Nacional. ¿Se equivoca la alcaldesa en ese constante enfrentamiento con la institucionalidad de la policía? Yo no creo, es un tema complejo. Yo no voté por Claudia López en Bogotá, voté por Carlos Galán, pues porque prefiero... Bueno, entró la llamadita que entra siempre Robinson cuando venía la respuesta. Sí, lamentablemente ya íbamos a entrar a ese tema de Bogotá. Yo creo que era interesante conocer la opinión de el senador Roy Barrera sobre Claudia López, que siempre lo vemos opinando sobre, por supuesto, los temas nacionales que veníamos abordando, pero ya puntualmente con el asunto de la capital no lo hemos escuchado mucho y creo que era interesante saber su opinión sobre lo que está pasando con la seguridad en la capital de la República. Esperemos entonces en breve recuperar esa comunicación con el senador. Además porque Bogotá, por ser la capital, tiene un impacto sobre todo lo que pasa en el país. Finalmente el cargo de la alcaldesa es el segundo cargo en importancia en el país, entonces lo que ocurra en Bogotá tiene un impacto en el resto del país, pero
eh, sí tensionante la situación por lo que se está viviendo. Bueno, nos falta eso, nos falta el tema de la política que usted seguramente va a llevar allá al senador Roy Barreras, ni más faltaba dejarlo pasar de largo sin preguntarle primero él en qué anda y segundo cómo ve todo el movimiento de las coaliciones rumbo a las elecciones 2022, de la supuesta propuesta de extender el periodo del presidente, alcaldes y gobernadores que parece jurídicamente no tiene mucha posibilidad, ¿no, Robinson? O constitucionalmente, por lo menos. Es que eso tendría que tramitarse un acto legislativo y yo en lo particular no veo el tiempo suficiente para que eso se logre. Y el ambiente en las diferentes bancadas, por lo que hemos podido percibir, tampoco hay un ambiente así arrollador. De pronto, una que otra expresión del Centro Democrático, tal vez se encontraría uno algún eco en la bancada conservadora, pero más allá de estas dos vertientes políticas, uno no advierte ahí un apoyo a una iniciativa que pretenda ampliar a 2 años el periodo del presidente Duque y por supuesto el mandato del Congreso de la República también ahí de por medio, ¿no? Yo no veo primero ambiente político para apoyar una iniciativa esta. Y segundo, los trámites para un acto legislativo en el Congreso son demasiado extensos. Tendría que pasar 4 vueltas, 8 vueltas mejor, porque un proyecto de ley son 4, un acto legislativo son 8 vueltas y uno considera casi por tiempo imposible que eso se tramite. Bueno, muy bien. Vamos a retomar entonces la comunicación con el senador Roy Barreras. Creo que ya cambió de escenario y de dispositivo para los últimos minutos de este diálogo. Senador, ¿qué pasó? ¿Para dónde fue? No, primero que se cayó la señal porque en el lugar donde estoy no es buena y más fácil en el teléfono, y segundo que los tiempos nos obligan a tratar de combinar varias cosas al tiempo. Y tengo una actividad a las 8 de la mañana para defender la renta básica universal para los colombianos, una propuesta que venimos haciendo desde hace meses. El gobierno Duque le regaló 12 billones de pesos a los más ricos, a los monopolios, a los banqueros, le ofreció plata bianca, pero 6 meses después le negó la renta básica a los más pobres y a los desempleados, y nosotros insistimos en que la manera de reactivar la economía es la renta básica. Entonces tenemos ahora a las 8 una reunión virtual con decenas de organizaciones sociales para defender la renta básica e insistir en ella, y por eso me conecto en el teléfono para dirigirme al otro punto donde nos vamos a conectar con la reunión masiva. Ya nos quedan 7 minutos, Robinson. Íbamos, senador, en lo de Claudia López. Íbamos en lo de Claudia López y la seguridad de Bogotá. Íbamos a pesar de que el estilo, digamos, de Claudia es, a mi juicio, un poco estridente, creo que tiene razón en el manejo de Bogotá en muchos asuntos, y en cambio considero que la actitud del ministro de la Defensa, incluso antes de ser ministro, absolutamente hostil con la alcaldesa. Sí, hay que recordar que cuando se es ministro de Defensa o presidente, se gobierna para colombianos. Desde el vehículo, y ya desde el vehículo dependemos del Wi-Fi, compañeros. Entonces, mire, oiga, Robinson, nos queda la pregunta del enfrentamiento no enfrentamiento, perdón, de ir a consulta con Gustavo Petro, no, mejor dicho, nos queda todo el tema político pendiente con Roy Barreras, que es la carnecita. Sí, quisimos como él ha liderado muchos temas de defensa en el Congreso de la República. Recordemos que él fue el autor intelectual, por decirlo de alguna forma, de la salida del ministro Botero, el primer ministro de Defensa que tuvo Duque, en ese gran debate que él promovió en el Congreso de la República. Entonces el senador Roy siempre ha estado muy al tanto y muy bien informado de los asuntos de seguridad, y yo creo que por eso era importante en estas primeras preguntas abordar una de las noticias más importantes de hoy en Colombia, con ocasión de este bombardeo allá en el sur del país, donde presuntamente hay niños o menores de edad implicados, y por supuesto las desafortunadas declaraciones del ministro Diego Molano, que, como dice Sandra, no ha rectificado, sino que todo lo contrario, lo que hace es ratificar su posición, ¿no? Entonces era importante tener esa
ese análisis de Roy Barreras como gran conocedor de estos asuntos de seguridad. Pero bueno, como dice usted, Ya, se nos no, quedaron volvemos, muchísimos temas. volvamos. Parece que Intentemos, volvió. no nos demos por vencidos, volvamos al carro del senador Barreras, a ver si alcanzamos a esa respuesta y a la política, Aquí, senador, es que falta la política. aquí estoy al menos. A ver, gracias por la oportunidad. Segundo, etapa oscura, pero terminará, no hay en años. Y por supuesto, este régimen, para empatar esta angustia por la seguridad que ha fracasado en este gobierno, con el tema político, pues vamos a derrotar este régimen, que además de ser un régimen guerrerista, es un régimen inepto, porque no han logrado controlar la seguridad ni proteger la vida de la gente, ni en las ciudades, ni en el campo, ni en ninguna parte. Entonces la política implica la obligación histórica de unirnos todos, los sectores independientes, alternativos, de oposición, sin egos, sin vanidades, con generosidad, sin vetos, para poder llegar juntos, ojalá, a la primera vuelta y ganar en la primera vuelta. Para eso están las consultas presidenciales y para eso es que vamos a acudir y participar y competir en esa consulta presidencial, ojalá con todos, incluyendo a Gustavo Petro. Yo no le tengo miedo a Gustavo Petro, yo voy a competir con él. Compartimos la defensa de la paz, de la vida, del medio ambiente, tenemos otras diferencias de aspectos puntuales, seguramente del modelo económico, del tejido empresarial. Yo soy un hombre liberal, defiendo la seguridad jurídica empresarial, la inversión extranjera, las condiciones para que crezca también la economía, pero también defiendo un Estado que sea capaz de garantizarle a la gente una vida digna. En fin, ya será el debate lo que permite establecer las similitudes y diferencias, pero por encima de todo está unirnos para derrotar este régimen de guerra y de indolencia que no le duelen las víctimas ni los pobres. Esa es una obligación histórica. Por eso es que la defecio que están impulsando de cancelar las elecciones es un intento desesperado del uribismo de que se aplacen las elecciones porque saben que van a perder. Por eso no quieren que hagamos las consultas y por eso quieren prorrogar nada menos que a los clanes y gamonales y a los viejos partidos del actual Congreso. Pues no van a poder y vamos a revocar este Congreso para renovarlo en las urnas. Ojalá haya 100 hombres y mujeres nuevos que sean capaces de tener un Congreso nuevo que haga las reformas que necesita este país para bien de la gente, que no son difíciles. Se trata de que la gente tenga una renta básica mínima, que tenga, son medidas que están en la mente y el corazón de la gente y son que se desarrolle el campo colombiano, el punto de desarrollo rural y de paz, que se intente la paz con todos y dejemos de matarnos. Ese es mi oficio. Para la paz. No, senador, no nos está dando la señal, no nos está dando la señal, infortunadamente, no le estamos entendiendo. No, vamos a dejarlo así, agradecemos a producción, lo dejamos así porque no le estamos entendiendo. Entonces vamos a tener que invitarlo otra vez, Robinson y Sandra, pero solamente para el tema político, solo para el tema político al senador Roy Barreras, porque no nos dio la señal y no le entendimos. Bueno, que no le tiene miedo a Petro, le alcanzamos a escuchar, ¿no? Sí. Y que no está de acuerdo con prolongar el periodo y igualarlo al de las elecciones de alcaldes y también del Congreso. Uh-huh. Yo sigo pensando que Perpetuar. eso es un globito que no va para ningún lado, la verdad. No creo que eso ni tenga el ambiente político ni tampoco el tiempo legislativo para tramitar un acto legislativo que permita esa eventualidad. Sí, porque además hay voces, incluso dentro del Centro Democrático, que no están de acuerdo con la iniciativa, como la de Paloma Valencia, por citar solamente una. Aquí estamos al aire a través de Ranchenato TV desde Colombia para el mundo. En segundos con nosotros el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Curi. Seguimos hablando de política.